I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Yo, César. Era un extranjero, un provinciano de Hispania, pero se convirtió en uno de los más importantes emperadores romanos. Durante 3 siglos, el Imperio Romano había conquistado los territorios de Europa, el norte de África y Oriente Próximo, hasta someterlos a todos al dominio de un solo hombre. Pero el emperador Adriano tomó una serie de medidas que cambiaron tanto su imperio como la propia historia. Su acento provinciano provoca carcajadas. Una historia romana. Durante el primer siglo después de Cristo, el mundo romano rodeaba el Mediterráneo y se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro. Sus fronteras encerraban más de 4000 ciudades que extendieron la civilización romana por todos los confines del imperio. El futuro emperador Adriano nació en el año 76 en Itálica, una ciudad cercana a la actual Sevilla, en España. Sus padres pertenecían a la élite de la ciudad y eran descendientes de soldados y colonos italianos. Estaban orgullosos de sus antepasados italianos y educaron a sus hijos para que se consideraran romanos. Adriano perdió a su padre a los 9 años. La responsabilidad de su educación recayó sobre su primo segundo, Trajano, un importante militar que esperaba mandar su propio ejército. Cuando Trajano recibió órdenes de dirigirse a la capital, el joven Adriano partió con él. A finales del primer siglo después de Cristo, Roma era una ciudad impresionante. Estaba llena de majestuosos edificios. Su historia y tradición eran colosales. Todo esto, visto desde las provincias, resultaba apasionante. Roma era la ciudad más grande del mundo occidental, y aquí fue donde Adriano recibió su educación. Estudió a las grandes personalidades del pasado romano, hombres como el dictador de la República Julio César, y los emperadores que le siguieron y adoptaron su nombre. Adriano estudió durante 5 años en Roma, y creo que aquí fue donde empezó a sentirse atraído por el arte y la literatura. Además coincidió con más personas de provincias que venían a la capital del mundo. Pero tras esos años, decidió volver a Itálica para dedicarse a sus otras pasiones, que eran el ejército y los deportes al aire libre. Así que su vida fue una mezcla del mundo metropolitano de la alta sociedad y las costumbres rurales de duro entrenamiento militar. A los 18 años, Adriano volvió a Roma para comenzar su carrera en la administración del imperio. Era alto, de apariencia elegante. Tenía el pelo rizado y una barba que cubría todas las imperfecciones de su cara. Una historia romana. Al cabo de unos años, se enroló en el ejército romano como oficial de la Segunda Legión y fue destinado a la región sur del Danubio.
Aquí demostró tener talento y un valor innato. Fue ascendido y le enviaron a luchar con la Quinta Legión en las inestables provincias de los Balcanes. En septiembre del año 96, un mensajero llevó al campamento de la Legión noticias acerca del asesinato del emperador Domiciano. Había sido apuñalado tras una conspiración formada por su esposa y un sector del Consejo de Poder de Roma, el Senado. Un anciano senador, Nerva, ocupó su puesto. Las legiones no encajaron bien estas noticias. Domiciano era popular en el ejército. Les había visitado y acompañado en las campañas, además de haberles subido el salario. Nerva sabía que necesitaba el apoyo del ejército. Buscó una alianza con el poderoso comandante de las legiones del Rin, Trajano, el primo de Itálica de Adriano, que se convirtió en coemperador de Roma. Trajano le trataba como a su propio hijo. Una historia romana. En solo 2 años, Nerva murió y Trajano ocupó el puesto de emperador. El imperio había cambiado. Ya no se limitaba a conquistar territorios para Roma. Ahora incorporaba a la élite de las zonas conquistadas dentro de la clase dominante de la capital. Esta dispersión del poder político se refleja no solo en el hecho de que los aristócratas de las provincias ejerzan de senadores electos, sino también en que algunos de esos líderes llegan a ser emperadores. El poder político queda dividido. La aristocracia de la capital no soportaba ver cómo un extranjero recién llegado ocupaba el puesto de máximo mandatario. La aristocracia no pudo evitar la elección de Trajano. Antes de que partiera del Rin, ya había quien esperaba en sus dependencias para ganarse su favor. Adriano era también extranjero, pero sus vínculos familiares le hicieron acudir a Roma y sus círculos de poder. Centró su atención en la esposa de Trajano, Plotina, quien tenía cierta predilección por este joven y atractivo oficial. Creo que la clave para entender las motivaciones que llevaron a Plotina a adoptar a Adriano es que su matrimonio no le había aportado descendencia. Adriano era el hijo que nunca tuvo y cumplía la función de ampliar la familia de Trajano. Además podía formar parte de lo que podríamos llamar la mafia hispana de Roma. En poco tiempo, cuando Adriano tenía 24 años, Plotina le organizó un matrimonio con una pariente suya, Sabina. Trajano necesitaba situar a sus seguidores más fieles, que eran en su mayoría hispanos, en el Senado. La Cámara estaba formada por administradores y comandantes romanos. A pesar de que Adriano era más joven de lo normal, le convirtió en senador. Al entrar en el Senado, Adriano se encontró con muchos hombres de provincias que, al igual que él mismo y Trajano, habían llegado a Roma y habían triunfado. Pero también había un sector de aristócratas tradicionales de la capital que, debido a la llegada de aquellos provincianos, se sentían más romanos que sus predecesores. Creo que había una división entre los recién llegados y la clase tradicional que se sentía orgullosa de sus raíces imperiales. Por un lado, Adriano se sentía romano, pero por otro, se tenía que enfrentar a que la aristocracia le consideraba sin duda extranjero. Leyó un discurso del emperador ante el Senado y su acento provinciano provocó una carcajada. Adriano decidió inmediatamente dedicar tiempo al estudio del latín hasta alcanzar una perfección y fluidez absolutas. Una historia romana. La popularidad de Trajano se basaba en las victorias militares. En el año 101 después de Cristo, dirigió a sus legiones por el Danubio para invadir los fértiles valles de Dacia, la actual Rumanía.
Adriano recibió la orden de unirse a las campañas. Las campañas de Dacia fueron muy importantes. Gracias a ellas, Adriano pudo sentir cercanía y contacto con el ejército, algo que no perdió al convertirse en emperador, y que creo que sintió por primera vez en las campañas de Dacia. Las guerras de Dacia fueron las que formaron a Adriano como militar. En la segunda campaña lideró a las legiones de Minerva hacia la batalla. Eso impresionó ostensiblemente a Trajano e hizo de Adriano uno de los mejores generales del Imperio Romano. Adriano demostró ser un gran comandante. Arrasó a las tribus enemigas dejando tras de sí una estela de destrucción. Como recompensa, le fue concedido el control sobre Panonia Meridional, en la actual Hungría. En el año 108 después de Cristo, a los 31 años, Adriano ocupó uno de los dos puestos de cónsul de Roma, los líderes políticos elegidos anualmente. No podía ocupar el cargo hasta cumplir 11 años más, pero el respaldo de su primo el emperador le permitió ignorar las amargas quejas que resonaban por el Senado. Mientras tanto, los éxitos de las campañas de Dacia alimentaban las ambiciones militares de Trajano. En el año 113 lanzó un ataque contra la mayor amenaza que se cernía sobre el imperio en Oriente, los partianos. Gracias a su enorme ejército, Trajano volvió a vencer y conquistó numerosos territorios. Los soldados romanos se bañaron por primera vez en el Golfo Pérsico. Adriano obtuvo su parte de tales éxitos. Se le otorgó el mandato sobre la sección oriental del imperio, ocupando el centro de poder de Antioquía. El emperador Trajano murió repentinamente a los 64 años. No tenía hijos y en principio no había nombrado sucesor. El 9 de agosto del año 117, la viuda de Trajano, Plotina, leyó una declaración con el respaldo de otro hombre de Itálica, Atiano. Se trataba del jefe de la guardia personal del emperador. Juntos anunciaron que Trajano había adoptado a Adriano poco antes de morir. Pero la declaración no era suficiente para hacerle emperador. Buscó apoyo en sus legiones. Lo que hacían los líderes que lograron cargos de importancia era asegurarse de que el ejército no les diera la espalda. Compraban a las legiones y a la guardia de palacio para asegurar una sucesión exitosa. Para cambiar de líder, elegían a sus herederos y pagaban a las tropas con la esperanza de que cumplieran su parte. Antes de que ningún rival pudiera reclamar el trono, las legiones orientales jaleaban a un Adriano de 41 años como César y emperador. Aseguraba que no había nada acerca de la guerra o de la paz que no supiera. Casio Dio. Como emperador, Adriano pasó a regir las tierras que rodeaban el Mediterráneo. La responsabilidad era enorme. Resulta muy fácil pensar que los gobernantes tienen un plan diseñado con todo previsto acerca de los logros que han de conseguir para el Imperio Romano. Pero no creo que sea así. Me parece que tenían la idea de que la función principal de un gobierno es asegurar la paz, defender las fronteras, tener un sistema judicial efectivo y cubrir las necesidades básicas del pueblo. No se trata de realizar cambios y producir nuevas monedas o elaborar planes.
No creo que Adriano se dijera a sí mismo, cuando muera van a decir que he logrado esto, eso o aquello. Me parece que pensaba, cuando muera van a decir que fui un gran emperador. Estando todavía en Antioquía, Adriano escribió al Senado pidiendo que le ratificaran como emperador. Prometió respetar los privilegios de los senadores y no ejecutar jamás a ninguno de ellos. El Senado cedió al saber que las poderosas legiones orientales ya le habían elegido. Poco después, Adriano sorprendió a Roma con una decisión repentina y de grandes consecuencias. El imperio no seguiría expandiéndose. Tantos años de guerras en Dacia y Partia le habían convencido de la superioridad romana sobre sus vecinos, pero el precio de las conquistas era demasiado elevado. La política de Adriano consistía en retraerse y fortalecer las fronteras. Fue una decisión muy inteligente. No tenía ningún sentido que el imperio ocupara zonas despobladas y sin urbanizar de las periferias. No aportaba beneficios y el riesgo era muy grande. Trajano y Adriano se enfrentaron de diferente manera al mismo problema. El primero creía que lo mejor era avanzar y mostrar la fuerza y el poder militar de los romanos, atacar a los pueblos que consideraba una amenaza e incorporarlos al imperio. Adriano pensó que lo más adecuado sería, en lugar de aniquilar a los enemigos extranjeros, consolidarse y romanizar a aquellos que estaban conquistados. En otras palabras, fortalecer el corazón del imperio romano y levantar barreras donde fuera necesario. Por oriente, retiró las legiones romanas hasta la orilla occidental del Éufrates. Las regiones del este que habían conquistado recientemente quedaron en manos de los fieles reyes locales. Así, tendrían una barrera de contención en torno a las inestables fronteras. Al otro lado del Danubio, Dacia no dejó de pertenecer a Roma debido a que miles de colonos se habían trasladado a sus fértiles tierras. Pero por motivos de seguridad, se decidió quemar el único puente que cruzaba el río. Los senadores estaban horrorizados. Veían las conquistas como un medio para obtener riquezas y poder. Muchos se consideraban con más derecho a ocupar el trono que el hispano al que habían elegido los soldados a miles de kilómetros de Roma. Comenzaron a conspirar en su contra. Atiano, el jefe de la guardia pretoriana, descubrió la trama y actuó. Retiró a 4 importantes senadores y los asesinó sin más tardanza. No hay duda de que Adriano sabía que se planeaba el asesinato de esos 4 senadores. Es cruel, pero demuestra inteligencia política. Al inicio de su reinado, todo emperador debía eliminar a la oposición. Adriano lo hizo sin dudarlo. No fue nada agradable, pero le aseguró la permanencia en el poder. El Senado ya estaba dominado. Adriano volvió a Roma con su esposa y se trasladó al inmenso palacio imperial, cercano al circo. Cientos de sirvientes, esclavos y cortesanos estaban a su entera disposición. Era el momento de planear su siguiente maniobra. Adriano fue el 14º emperador de Roma. Tras su elección, ya se esperaban todo tipo de estrategias extravagantes y populistas. Estaba decidido a ganarse el favor del pueblo. En el foro, levantó una hoguera gigantesca a la que echaron los listados de todas las deudas y los impagos fiscales. Los festejos públicos continuaron con generosos juegos y regalos. En Roma, además de las extravagancias sin límites, regaló especias a todo el mundo para honrar a su suegra. Como homenaje a Trajano, hizo que se esparcieran esencias de bálsamo y azafrán por los asientos del teatro. Una historia de Roma. Roma recuperó la paz. Pero lo que a Adriano le preocupaba estaba mucho más allá de los muros de la ciudad, en las fronteras.
No se alejaría mucho de la realidad decir que sus maniobras eran batallas sin sangre y sus batallas sangrientas, maniobras. Josephus. Adriano sabía cuál era la llave para su mandato: las legiones. Le habían elegido y le podían destronar. En comparación con el estado de ánimo de las tropas en el campo de batalla, las opiniones de los senadores de Roma eran irrelevantes. Creo que había una enorme tensión entre Adriano y la aristocracia romana, y el emperador supo arreglarlo todo muy bien. Hizo algo que enfadó muchísimo a los senadores, ignoró el problema. Se limitó a decir que aquella oposición carecía de importancia, que la aristocracia tradicional romana ya no inquietaba al gran imperio. El poder estaba en las provincias. Pero Adriano era vulnerable. Temía que su decisión de finalizar las conquistas militares y sus oportunidades de obtener gloria, ascenso y botines le enfrentaran a su ejército. Estaba seguro de que las legiones de Oriente le apoyarían, así que a finales del año 120 partió con el propósito de ganar el afecto de las tropas de Occidente. Adriano atravesó los Alpes hacia los campamentos de legionarios del Rin, la frontera clave con las tribus germánicas. Visitó todos los asentamientos y se aseguró de que sus ejércitos estuvieran siempre ocupados, listos para la batalla y leales a su emperador. Adriano era muy consciente de que Trajano fue un emperador muy popular entre los soldados. No solo les había acompañado en algunas magníficas campañas, sino que además les había dirigido, a pesar de su avanzada edad. Y Adriano era un hombre grande y fuerte, del tipo de Francisco I o Enrique VIII. Era un gran soldado, y se especulaba mucho sobre los motivos por los que no deseaba la expansión. Creo que inició las maniobras militares para compensar tal decisión y demostrar a las tropas que seguían siendo muy importantes para él. Hacía entrenar a los soldados como si la guerra fuera inminente. Les inspiraba con su propia capacidad de resistencia. De hecho, llevaba una vida militar, no tenía problemas para comer en el campamento a base de tocino, queso y vinagre. Para que las tropas estuvieran más dispuestas a obedecer sus órdenes, cubrió a muchos de regalos y a unos pocos con honores. Vestía ropas muy comunes, sin adornos de oro en la funda de su espada ni en sus broches. Visitaba a los hombres enfermos, despreciaba los lujos, mejoró las armas y equipamientos de los soldados y se esforzó en aumentar sus conocimientos sobre las necesidades militares. Una historia de Roma. Adriano no dudaba en ejercer una disciplina ejemplar. Sus órdenes debían considerarse divinas. El ejército de Occidente ya estaba ganado. En el año 122, decidió dar el salto hasta Britania. Britania es la isla más grande de cuantas conocen los romanos. Su cielo está continuamente cubierto de nubes y lluvia. Tácito. Más de 170 años atrás, Julio César fue el primer romano que visitó la isla. Y el emperador Claudio inició su conquista en el año 43 después de Cristo. Las tribus del norte de Britania se habían resistido al poder romano. En lugar de conquistarlas, Adriano prefirió mantenerlas alejadas. Decidió levantar un enorme muro de 117 kilómetros de costa a costa de la isla para marcar la frontera de la civilización romana. Al otro lado quedaba el salvaje mundo de los bárbaros. Para los romanos, hay un abismo entre la imagen que tienen de ellos mismos y la de los bárbaros. Una diferencia que ya describieron los griegos. Ellos inventaron el término bárbaro. Se refiere a los que no hablan griego, a los que dicen barbar. Para ver lo diferentes que se sentían de los bárbaros, no hay más que ver las descripciones que hacen de ellos en las esculturas clásicas. Los romanos aparecen muy disciplinados y los con unos hábitos repulsivos.
El muro es principalmente una declaración política. Lo levantó para que aquel que lo viera supiera que lo habían hecho un imperio poderoso y un hombre que sabía construir. El muro de Adriano es un símbolo estupendo de su mentalidad, porque representa claramente el límite del mundo civilizado que él creó. Para levantar el muro, se necesitaron 15.000 operarios que trabajaron durante 25 años. Llegaron de todo el imperio: hispanos, galos, germanos e incluso sirios y dacianos. Adriano se ganó el favor de los provincianos y los soldados, pagando sus servicios con un bien muy preciado: la ciudadanía. Adriano consideraba que la ciudadanía era un privilegio, pero también creía que se podía ganar. Así que aquel no ciudadano que se enrolara o que trabajara para el imperio podría obtener la ciudadanía cuando acabara su servicio. Adriano hizo que se expandiera el concepto de romano a todas las provincias. Fue uno de sus grandes logros para Roma. Consiguió educar al pueblo para ser romano y para que asimilara la ciudadanía. Incluso una isla tan distante como Britania podía verse seducida por la civilización romana y convertirse en una pacífica provincia. El gobernador de Britania animaba al pueblo a que levantara templos, mercados, casas. Educaba a los hijos de los jefes de manera liberal. El resultado fue que una nación que repudiaba el latín acabó aprendiendo retórica. Incluso se puso de moda vestir como nosotros. La toga pasó a ser una prenda distinguida. Poco a poco, los britanos se dejaron seducir por los salones, las termas y las cenas bien servidas. Tácito. Al tener todas las fronteras bien defendidas, Adriano esperaba que los beneficios de la civilización romana trajeran un orden duradero a todo el imperio. Se entregó a los excesos de gratificar sus deseos. Una historia romana. En el año 124, Adriano emprendió viajes que le llevaron desde la costa atlántica hasta el Mar Negro y de vuelta a la tierra que más adoraba: Grecia. De joven, su pasión por la cultura griega le hizo ganarse el sobrenombre de El Grieguito. Incluso se recortaba la barba y rizaba el pelo con pinzas al más puro estilo heleno. Este distanciamiento de la época en la que los romanos se afeitaban a diario marcó el estilo imperial durante décadas. Adriano, al igual que tantos romanos, consideraba que la literatura y el arte griegos eran muy superiores a los del Imperio Romano. Esta pasión por Grecia se vio intensificada por una relación amorosa. Adriano estaba enamorado de un joven de cerca del Mar Negro, llamado Antinoo. Una de las normas que se repetía constantemente entre los ciudadanos de Roma era que las relaciones homosexuales eran todo un tabú. Lo consideraban algo totalmente impropio y más típico de las tradiciones griegas. No era una costumbre romana. Adriano mantuvo una relación homosexual con Antinoo, al igual que muchos de sus predecesores. Muchos de ellos tuvieron novios y novias, pero él hacía alarde de ello. Lo convirtió en un asunto de dominio público.
Los dos amantes viajaban a todas partes juntos. A finales del año 124 llegaron a Atenas. Pasaron allí el invierno y Adriano no dudó en honrar a la ciudad como centro de la cultura griega. Ordenó la construcción de un nuevo acueducto, un templo, una inmensa biblioteca y todo un barrio llamado Adrianópolis. Al año siguiente, Adriano volvió a Roma. Tenía 49 años y llevaba 8 en el trono, pero había pasado los últimos 5 lejos de la capital y de la emperatriz, su esposa Sabina, de 36 años. Solía decir que, de haber sido un ciudadano más, se habría desprendido de ella debido a su mal genio e irritabilidad. Una historia romana. Sabina, la esposa de Adriano, fue un personaje misterioso. No sabemos demasiado sobre ella y me parece que él no estaba muy interesado en su mujer. La vida privada de palacio era mucho más tranquila que durante el reinado de Nerón. Ya no se trataba de un hogar plagado de intrigas, asesinatos y celos. Formaban una familia burguesa muy tranquila, y este modo de vida que adoptó Adriano se convirtió en una tendencia del futuro. Yo diría que estar casada con Adriano debía de ser una locura. Era una persona que no ocultaba su egoísmo. Siempre quería tomar todas las decisiones. No la dejaba hacer las cosas a su manera y ejercía la libertad de llevar la vida sexual que le apetecía. Supongo que su esposa no se debía de sentir muy cómoda con todo esto. No creo que vivir con el emperador fuera muy agradable. El emperador no dejaba de trabajar. Oficiaba ceremonias religiosas, dictaba sentencias y comprobaba las finanzas. Incluso tuvo tiempo de ordenar la construcción de uno de los monumentos más importantes de Roma, el Panteón. Pasaba las tardes con profesores y oradores, y trataba de mejorar sus méritos académicos con los intelectuales romanos y griegos de mayor prestigio. Era diestro en prosa y verso, y muy talentoso en todas las artes. No dejaba de someter a sus maestros, mucho más capacitados que él, a continuas mofas, burlas y humillaciones. Una historia romana. Aquellos que eran invitados a acompañar al emperador eran conscientes de su mal genio. Un profesor, Favorinus, se vio obligado a ceder ante Adriano en una discusión lingüística sin importancia. Ante las críticas por haberse echado atrás, dijo: Amigos, os estáis equivocando al no permitirme contemplar como persona más sabia a aquel que tiene 30 legiones. Adriano no tardó en perder el interés por las metas intelectuales y se decidió a recorrer de nuevo el imperio para disfrutar de las glorias de su paz romana. Visitó muchas ciudades, más que cualquier otro emperador. Casio Dio. Adriano llevaba menos de un año en la capital cuando reinició su gira por las provincias. Quería asegurarse de que las legiones le serían fieles y también dejar su huella en las ciudades del imperio. Uno piensa que el Imperio Romano era una masa única gobernada desde la capital. Pero hay que tener en cuenta que el transporte era muy lento. Un mensaje podía tardar 3 meses en llegar hasta una ciudad de Hispania. Y nunca se sabía con certeza que fuera a llegar. Las ciudades, las 4000 ciudades que se extendían por el imperio, actuaban de una manera bastante autónoma. Eran, en cierto modo, independientes. Al recorrer las distintas ciudades, el César y su séquito hacían que las partes más alejadas del imperio se sintieran como una parte de un mundo en común.
Adriano llevaba una comitiva enorme y espectacular. Supongo que se les veía venir desde grandes distancias debido a la nube de polvo que debían de levantar a su paso. Y por supuesto le acompañaban su esposa Sabina con su corte y su amigo Antinoo. Una delegación de la ciudad le daba la bienvenida antes de cruzar sus muros. Se celebraban espléndidas ceremonias con sacrificios que siempre resultaban momentos de gran entusiasmo. Se repartía la carne entre todo el pueblo, un festín público, y se pronunciaban grandes discursos. El mejor orador de la ciudad alababa las grandezas del emperador divino. Y este lo agradecía con regalos y privilegios. Y luego entraba en la ciudad. Se esforzaban en engalanar las calles y limpiar las fachadas. Y, por supuesto, levantaban edificios en su honor. Nuevos templos, estatuas e inscripciones calificaban a Adriano como restaurador, benefactor, liberador, redentor del universo, salvador divino del mundo. Se bautizaron ciudades en su honor, como Adria Avenio, la actual Aviñón francesa. Las giras de Adriano por el imperio sirvieron para demostrar que su decisión de detener la expansión militar fue la correcta. Hizo reinar la paz y la estabilidad. Se permitió abandonar Roma para viajar por las provincias, acompañado no por un gran ejército, sino por un séquito. Recorrió todo el Mediterráneo en busca de una integración cultural. Las giras de Adriano eran una forma de demostrar el éxito de sus políticas. En el año 130 después de Cristo, tras visitar todo el norte de África, Italia y todo el Oriente, llegó a Egipto. Al llegar a Egipto, Adriano se comportó como lo haría un turista de hoy en día. Visitó cada templo con la asistencia de guías y la gente le intentaba vender objetos. Esto supone un desarrollo extraordinario, porque el emperador ahora puede pasar tiempo alejado de Roma y sentirse seguro de la unidad del imperio, incluso si no está en el centro político. Adriano remontó el Nilo con un séquito que incluía a Sabina y Antinoo. En Tebas, la corte real visitó lugares históricos. En algunos de ellos llegaron a dejar grabados en las paredes. La gira quedó marcada por una tragedia personal. Durante aquel crucero, la muerte visitó a Antinoo, el amante de Adriano. Antinoo murió en un accidente. Se cayó del barco en el Nilo y se ahogó atrapado entre los juncos. Adriano estaba evidentemente desconsolado. Su amante representaba todo lo bello de la cultura griega. En señal de su profundo pesar, Adriano declaró que Antinoo sería divino e inauguró un nuevo culto en su memoria y honor. Adriano fundó y bautizó una ciudad en su honor y envió estatuas de Antinoo a cada rincón del imperio. Quería que el pueblo lo supiera. No se sentía avergonzado ni creía que debiera ocultarlo. Estaba orgulloso de ello. Eso muestra que en realidad era un ser humano. Al salir de Egipto, Adriano inició su largo viaje para volver a Roma. Pero surgieron nuevos problemas. En Judea,
Su política de acoger a las provincias dentro de las costumbres romanas estaba fracasando. Los judíos tenían una antigua cultura propia, y los intentos de imponer el modo de vida del imperio se encontraron con una dura resistencia. En una visita anterior, Adriano ya se había encontrado a Jerusalén en ruinas debido a la ocupación romana 60 años atrás. En el lugar donde estaba el principal templo judío, inició la construcción de un santuario en homenaje a Júpiter y el emperador. También ordenó cambiar el nombre de la ciudad en su honor. Los judíos se negaron a semejante asalto a sus tradiciones. En el año 132 se rebelaron. Adriano se enfrentaba a una guerra importante. Durante 3 años, las legiones romanas se enfrentaron a las tácticas de guerrilla del ejército rebelde judío, pero el levantamiento fue aplastado con una violencia extrema. Los prisioneros eran vendidos como esclavos. Se expulsó a los judíos de Jerusalén y se cambió el nombre de la provincia de Judea por el de Siria-Palestina. La revuelta judía sirvió para demostrar 2 conceptos. Por un lado, que las giras de Adriano tenían una intención, que era mantener la paz y asegurarse de que nadie se rebelaba. Pero también se vio que a pesar de que Adriano quisiera mostrarse como una persona clemente y humana, el Imperio Romano no dejaba de tener una norma inviolable que dictaba que las revueltas se resolverían con la espada. Mi pequeña, fugaz, dulce y querida alma, camarada y huésped de mi cuerpo, ¿a qué región debo dirigirme? Pobre alma lánguida, adormecida y desnuda, tan incapaz por anciana de festejar. Adriano. Adriano volvió a Roma en el año 134 después de Cristo. Había cumplido los 58 y tenía muchos kilómetros a sus espaldas. De los últimos 17 años, empleó 13 en visitar las provincias. Había llegado el momento de asentarse en la casa que había hecho construir en Tívoli, a unos kilómetros de Roma. Tenía un palacio inmenso, con un perímetro de 11 kilómetros. Se construyó como modelo del mundo romano. Cada parte representaba una provincia o una región del imperio, como África o Italia. Recorrer el lugar era como acompañar a Adriano en sus giras por las provincias. La residencia de Adriano era un reflejo de su personalidad y sin duda de su fascinación por la arquitectura. Era un lugar muy extraño, difuso y laberíntico. Un palacio muy extenso, con muchísimos detalles que en realidad no servían para nada. Inmensas salas, termas, comedores que se sucedían uno detrás de otro. No eran más que estancias en las que maravillarse ante el poder del emperador para construir algo tan impresionante y bello. Sabina murió en el año 135 y la salud de Adriano empezaba a flaquear. Se trataba posiblemente de tuberculosis. Temía que las conspiraciones acorralaran sus últimos años de vida. Arrestó a algunos senadores rivales e hizo que los odios hacia su persona aumentaran. Pero todos se mantenían expectantes. Sabían que su emperador se estaba muriendo. Empezaba a parecer enfermo. Sufría hemorragias nasales, que cada vez eran más abundantes. Casi odio. Al no tener hijos ni parientes cercanos varones, Adriano decidió que su mejor opción era nombrar sucesor a un senador de 51 años, llamado Antonino.
Todos los emperadores se preocupaban por la sucesión. Una de las curiosidades del Imperio Romano es que casi ningún mandatario pudo ceder el trono a nadie, porque la mayoría carecía de hijos varones, como es el caso de Adriano. Era esencial asegurarse de que la sucesión fuera pacífica y estable, y él hizo todo lo que pudo para lograrlo. Adriano fue un símbolo del nuevo sistema gubernamental en el que el cargo de emperador se dejaba de ceder de padres a hijos y de una generación a otra. Se pasa a un criterio de persona más indicada. De este modo, la cantidad de posibles candidatos era mucho mayor. Se podría decir que marcó la provincialización del gobierno romano. Adriano se debilitaba. Para recuperarse, decidió dirigirse a Nápoles para tomar baños en sus fuentes sulfurosas. Pero el 10 de julio del año 138, estando aún en Nápoles, Adriano murió. Tenía 62 años. Las damas de la nobleza cantaron solemnes himnos de lamento. Más tarde situaron sus restos en una estructura de madera en forma de pirámide. Sobre ella se lanzaron todo tipo de especias, inciensos, frutas perfumadas y hierbas. Al acabar la ceremonia se arrojó una antorcha y las llamas no tardaron en devorar toda la construcción. En ese mismo instante, un águila salió volando desde el piso más alto para llevar el alma del difunto emperador hacia los cielos. Desde entonces pasó a ser honrado entre los dioses. Herodiano. Las cenizas de Adriano quedaron depositadas en su propio mausoleo de Roma, junto al río Tíber. Creo que la importancia de Adriano radica en que no tenía los prejuicios de un romano de la capital. Contemplaba la vida desde el punto de vista de las provincias. Pasó la mayor parte de su reinado viajando por todos los territorios. Amplió la percepción que se tenía del Imperio Romano e impulsó su futura estabilidad. Fue extremadamente importante. No cabe duda de que durante el siglo I después de Cristo, los recursos estaban centralizados. Todo llegaba y se absorbía desde las provincias a la capital. En el siglo II, y sobre todo con Adriano, las provincias florecieron, con el consiguiente debilitamiento del centro. Adriano aportó una nueva estabilidad al imperio. Una estabilidad basada en unas fronteras firmes y un ejército preparado. Roma se acercaba a su época dorada y necesitaba emperadores tan capaces como Adriano. Sin ellos, el imperio se enfrentaba a la ruina.